política de la región Cusco. Siempre con gratitud al periodista Washington Alocía Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa de Poder y Desarrollo Regional y 2 horas de repetición, domingos de 2 a 3 de la tarde y jueves de 12 a 1 de la tarde. Y este programa llega casi a todas las provincias. Estamos hablando de Quillabamba, Urubamba, Calca, Quispicanchis, la ciudad de Urcos, Sicuani, Yanaoca, Espinar, Chumbivilcas, y a través de señales de emisoras, especialmente de Santo Tomás. Nuestro programa también llega a Comayo y Paruro. Por lo tanto, tenemos el orgullo de decir de que vía repetición de este programa a través de estaciones locales, televisivas y emisoras radiales, llegamos a toda la región. Aunque nuestra pretensión era estar en contacto con la clase política regional, la misma que la estamos logrando a través de todas las provincias, sin duda celebramos que cada día una mayor cantidad de ciudadanos cusqueñas y cusqueños también se interesan y sintonizan nuestro programa. Nuestra gratitud a todos ellos, y este es un programa netamente de análisis económico y político para la región. Por un problema de respeto a un hecho mundial que es el fallecimiento de Nelson Mandela a los 95 años, un líder de talla mundial sin duda, que hizo bastante historia en su país, Sudáfrica. Queremos empezar nuestro comentario haciendo llegar nuestra eterna admiración a este líder. Es un líder que ha trascendido de la mera ideología hacia valores humanos y ha liderado un proceso de derrota al racismo en Sudáfrica, donde una minoría menor al 15% de blancos constitucionalmente tenía el poder. Lo que estamos hablando de un apartheid, o sea, discriminación, barreras de entrada al reconocimiento de derechos civiles y al sistema democrático de la población negra en Sudáfrica. En sus inicios, Nelson Mandela creyó que con la ideología marxista podía resolver el problema. La contradicción fundamental en Sudáfrica era el racismo, el dominio de una minoría blanca sobre una gran mayoría negra. Y Nelson Mandela primero creyó que con el marxismo, viendo la polarización supuestamente de explotados y explotadores en este tema, debía dirigir la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población negra. Debido a ese hecho, sin duda, ha sido encarcelado más de 27 años. Ha estado en la cárcel por ser un líder en contra del racismo, del apartheid, con ideología marxista. Pero ocurre que en la cárcel cambió de estrategia, de visión, de enfoque sobre el problema real de Sudáfrica, y se dio cuenta que el problema era de apartheid, de discriminación, de impedimento de la mayoría de la población negra a ejercer plenamente sus derechos y deberes y a incorporarse al sistema democrático. Eso es lo que entendió. Y luego creyó y adoptó la estrategia pacífica. Ya no se trataba de preparar movimientos armados o armar a grupos de población negra, organizaciones de la población negra contra la minoría blanca que gobernaba en Sudáfrica. Planteó la lucha política, la lucha pacífica. Levantó las banderas de la democracia y de la igualdad ante la ley frente a derechos y deberes que deben ser protegidos, fortalecidos por el Estado sudafricano. Ese fue un proceso de maduración política, estratégica, algo que no fue fácil para él convencer a sus dirigentes, especialmente el equipo que lo seguía y que estaba en contacto con la inmensa red organizacional de la población negra en Sudáfrica. Por lo tanto, fue un maestro, hizo escuela, tuvo que convencerlos y pasar de la violencia a la paz, de propuestas socialistas a democráticas, de pedir que la dictadura sea ya no blanca, sino negra, de pasar de esa visión a
lo que significa la igualdad de todos los sudafricanos, blancos y negros, ante la ley y la democracia. Sin duda ha hecho de Nelson Mandela un hombre de talla mundial. Miren cómo han trascendido los valores ideológicos y tensiones de su época para adoptar grandes valores y llevar adelante grandes enseñanzas. Pero siendo esta maduración de su programa, de su enfoque, de liderazgo de su organización, un primer paso, lo que luego se celebra y va a quedar para la eternidad es el haber logrado de manera pacífica esos objetivos en Sudáfrica. Él aceptó un proceso de transición, de eliminación del apartheid, de un proceso gradual pero rápido de incorporación de la población negra a la plenitud de sus deberes y derechos, y un proceso en que ha sido el sistema democrático, el contexto, el armazón político, en la cual se logró la gran pacificación, la gran reunificación. Esto ha significado perdón de Mandela a sus perseguidores, a sus carceleros, a los asesinos de sus dirigentes, de su pueblo. Llegar a ese nivel de comprensión y perdón también hace de Nelson Mandela, Madiba, un hombre universal, un hombre por encima de las pasiones humanas, algo que es equiparable solo para los grandes líderes que terminan constituyéndose en ejemplos y faros mundiales. Estamos hablando ya de ejemplos para la humanidad. Y luego fue tal su convicción democrática que si en un inicio hubo un cogobierno de población blanca y negra, Nelson Mandela ganó abrumadoramente elecciones y solo aceptó un periodo de 5 años. Y aunque todo Sudáfrica le dijo que se constituya prácticamente en el padre de esa nación, él no aceptó una reelección, ni siquiera después de un periodo, y se dedicó a formar cuadros para la continuidad. Por lo tanto, el cambio desde una concepción de tensión, conflicto, hacia lo que es la adopción de la negociación, el consenso, y su increíblemente firme compromiso con la democracia, al nivel incluso de la no reelección, cuando todo su pueblo se lo pedía, ha hecho de que sin duda esta personalidad de talla mundial sea visto como más allá de lo admirable, más allá de lo extraordinario. Y aunque en vida constituyó la reserva moral de la unidad, la reserva espiritual, el guía espiritual del progreso de esa nación, gracias a él, el sistema democrático sudafricano se ha fortalecido, se ha vuelto inclusivo. Ese es el gran valor, ese es el gran ejemplo, esas son las grandes enseñanzas, esas son las luces eternas que nos deja Nelson Mandela. Nadie duda que al inicio de joven, inició como marxista y tenía amigos de esa época, pero a Mandela hay que reconocerlo por lo que ha hecho, por lo que ha terminado dejando a Sudáfrica y los ejemplos a la humanidad. Y es increíble que algunos sectores de izquierda crean que ha muerto un comunista. No entienden que cambió. Sin duda hay sectores que ya son marginales del pasado, inviables, fracasados, que con esta ocasión tienen que volver a 50 años atrás de la vida de Nelson Mandela para decir que es ese hombre el que ha fallecido. Las personas cambian y lo que vale y lo que queda en las personas son sus obras, los resultados de su accionar. Y Nelson Mandela ha terminado como demócrata de consenso, de perdón, y ha logrado que su pueblo sudafricano esté encaminado por la vía de la democracia y una economía donde hay mercado, dinero, comercio, pactos internacionales, empresas, dinero, sistema financiero. O sea, entendió lo que es la economía de mercado. Eso es lo que hay en Sudáfrica, gracias a Nelson Mandela
en las condiciones y en un proceso de fortalecimiento de esa democracia y esa economía de mercado. Nadie duda que la nación sudafricana tendrá siempre sus propios problemas, pero el contexto en el que la desarrolla, la enfrenta, es la democracia, es la reconciliación, es la unidad de todos los blancos y negros de ese país. Eso es lo que hay que reconocer. Y por lo tanto, el homenaje que todo el mundo le rinde a Nelson Mandela es lo más justo y lo más histórico que podíamos esperar. Su imagen es solo comparable con la de Mahatma Gandhi, que fue otro líder de una nación inmensa como la India, donde igualmente con métodos pacíficos se enfrentó al colonialismo de Gran Bretaña. Hay quienes quieren comparar a Nelson Mandela con dictadorzuelos que aún viven. Esa pretensión ya no solo es inaceptable, sino fuera de contexto, porque un gigante jamás puede ser comparado con pequeñas figuras, ¿no?, que cuando fallezcan vamos a ver pues cuál es la verdadera talla que tienen ante la historia, ante el mundo. Eterna memoria para Madiba Nelson Mandela. Este programa, que es de análisis económico y político, sin duda es un buen escenario para haber comentado este tema tan trascendental. Se nos va Nelson Mandela a los 95 años y los grandes ejemplos que nos deja serán eternos, porque los valores de la verdad, la conciliación, el consenso, la apertura, la derrota, la perdei, solo pueden ser catalogados como valores universales. Pasemos ahora sí al tema económico. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ya dio la inflación del mes de noviembre y lo que hubo es deflación, o sea, en promedio, unos precios suben, otros bajan, en promedio 0.2%. O sea, casi se han mantenido estables los precios. Pero este menos 0.2 lo que hace es un poco afectar, ¿no?, la tendencia de la inflación, que estaba rebasando ya las metas que se había trazado al Banco Central de Reserva para este año, que era de 3%. Con esa deflación, la inflación se acumula a 2.69% y en los 12 últimos meses está en 2.96%, casi cerca, ¿no?, de la meta que esperamos que no supere con la inflación de diciembre, o la deflación tal vez que también podría haber en diciembre. Es bueno que las metas macroeconómicas que se plantea las autoridades económicas de un país, ¿no?, puedan cumplirse. Eso califica y dice mucho, en este caso, en el caso de la inflación, de una correcta política monetaria del Banco Central de Reserva, que teniendo solo 4 directores de un total de 7, ha estado manteniendo decisiones de política monetaria las más correctas posibles, porque en concreto la misión del Banco Central de Reserva es solo uno: la estabilidad de la moneda. Eso equivale a no inflación. No inflación. Jamás debe haber movimiento de precios por manipulación de masa monetaria. Y hay que estar atentos, sin duda, en la capacidad de monitoreo de la masa monetaria sujeto a los shocks o acontecimientos económicos inesperados. Ese es el caso que tenemos en esta época de la globalización, de los shocks externos de precios. Importamos alimentos, importamos medicina, y cuando en el mercado mundial suben estos precios, inmediatamente se reflejan en nuestra economía. Frente a ello, sin duda, tienen que haber formas de caracterizar esos shocks y también responderlos. Esa es la labor del Banco Central de Reserva. Ojalá podamos anunciar a fines de diciembre de que sí, nuestra inflación logró la meta, porque esas cosas califican el prestigio, el manejo coherente, la confianza que tiene y debe seguir teniendo y debe mejorar en nuestro país. Con esto, además, en lo que significa el crecimiento del Producto Bruto Interno, todos estamos de acuerdo en que este año se ha desacelerado nuestro crecimiento. Hay un pequeño debate sobre cuánto podríamos crecer a final de año,
y hasta el momento hay consensos en que podría ser un poquito más del 5%. Y en términos del desempeño de la economía mundial para nuestro país en el año 2014 y para el mundo también, empezó el debate, han empezado ya ciertos pronósticos. Por ejemplo, uno de los premios Nobel de Economía del año 2013, ¿no? Eugen Fama, uno de los 3 del premio Nobel del 2013, ¿no? Ha vuelto a poner en el mundo un tema que siempre hemos comentado acá. Los causantes de las crisis y los ciclos económicos son los gobiernos, son los estados. Y él ha señalado últimamente que hay mucho estado demasiadamente endeudado, gobiernos que tienen excesiva deuda pública. Y cuando esos gobiernos empiezan a ser vistos por sus acreedores como inviables para pagar, insolventes para pagar, es desde allí que se contagia pues la desconfianza y luego eso pasa al sistema bancario y financiero y luego al sector real. Y él dice de que sigue siendo preocupante no solo el alto nivel de endeudamiento, sino la continuidad del mismo, que es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no está saliendo de la crisis con una política clara de, por favor, reducir su deuda externa, reducir su déficit fiscal. Y en Europa son tibios los esfuerzos que se están haciendo para el mismo, porque están reprogramando cada vez para más años la reducción de la deuda y también alcanzar ciertos niveles de déficit fiscal manejables. De manera general en economía decimos que tienen que haber equilibrios. Los gobiernos deben gastar lo que recaudan, pero en la vida real a veces se necesita gastar un poco más desde el Estado. Pero el nivel de endeudamiento debe ser sostenible. Sostenible quiere decir de que se va a honrar con solidez esas deudas, pero se prestan y el nivel de deuda se acumula y avanza, y entonces los países entran a un terreno de riesgo, de pérdida de credibilidad de su capacidad de solvencia para pagar y honrar las deudas. Y los acreedores empiezan a tener miedo y también empiezan a cuestionar al Estado como un sujeto creíble, como para comprarle, en el caso de los Estados, bonos públicos. Entonces, este cuestionamiento que hace Eugen Fama para los excesivos endeudamientos y los déficits fiscales es lo que está diciendo es de que por ahí empiezan las crisis y mientras haya y no haya una firme reducción de la misma, sigue habiendo una amenaza de crisis, y hoy en una época global, crisis global. En concreto, siempre hemos dicho que son los estados los que malogran las economías y las meten en crisis. La crisis de Venezuela la crisis económica de Venezuela es producto de su estado. Estar con control de precios, con nacionalizaciones, con incumplimiento de contratos, ¿no? Fomentando ahora incluso saqueos desde el Estado, por ese odio ideológico que tienen los chavistas contra los venezolanos que hacen empresa. Esa economía está mal por culpa del Estado. Y hay quienes, ignorantes en economía, creen que es un problema del sistema económico. Vean la historia de todas las crisis, empezó con el problema del Estado. Falta de instituciones reguladoras, falta de eficacia en el desempeño de la supervisión, la inexistencia de buenos procesos de memoria institucional y aprendizaje para ir de manera especializada, supervisando, controlando ciertas industrias, no en un afán controlista ni dirigista, sino de supervisión de buenas acciones, de cumplimiento de las reglas de juego en los mismos. Siempre hemos dicho que los mercados son libertad de compra, producción, intercambio de la gente, pero dentro de reglas de juego competitivas, que es obligación del Estado diseñarlas, monitorearlas, gestionarlas, para que funcione bien el mercado. Pero todavía hay algunos países con gobernantes ideologizados que creen que el Estado manda a la economía
y que la economía está al servicio del hombre vía los dictados, las distorsiones, los experimentos y hasta las aventuras de política económica que se hacen desde el Estado. A eso yo lo he venido llamando economía política, el uso politizado, ideologizado, interesado de las decisiones económicas ajenas al comportamiento natural de la gente respecto a lo que es una economía de libre mercado. Eso hay en Argentina, eso hay en Venezuela, eso está hundiendo a muchos países. Por lo tanto, resaltamos esta advertencia que hace el Premio Nobel de Economía Eugene Fama sobre los preocupantes niveles de altos déficits públicos y niveles de endeudamiento de muchos países importantes en el mundo, caso de Estados Unidos y Europa. Y que, por lo tanto, mientras sigan así y sigan creciendo, son factores permanentes de crisis financiera y de crisis de índole global, mundial. Seguiremos siempre diciendo que los políticos, los gobernantes, respeten la ciencia económica, usen la teoría económica para entender cómo se organiza un adecuado funcionamiento de los mercados y un adecuado desempeño de una economía. Ya cuando la malogran, cuando generan la crisis, la recesión, recién se acuerdan, para corregir eso, recién se acuerdan de los equilibrios básicos, de reducir déficit, de reducir deuda, de aperturar el comercio, de mejorar la productividad, de mejorar la competitividad de sus economías. Entonces, siempre estamos atentos nosotros a esos análisis y obviamente atendiendo el comportamiento del crecimiento económico de nuestro país, que es solamente una parte de la realidad global, porque hoy con la globalización la mayor cantidad de países están homogeneizando una cantidad de políticas y estrategias que están, en el caso del Perú, funcionando bastante bien y es la que explica el crecimiento de más de 22 años de nuestra economía en promedio. Con esto doy pase a una brevísima pausa en el programa y volvemos con análisis políticos para la región y el país. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Que esparcen su
En el plano político, lo que sin duda me voy a dejar entender en el análisis político para que se den cuenta cuán inflamable es nuestro sistema político, nuestra gobernabilidad, y cuánta amenaza significa esto para nuestra democracia. Primero, el país observaba de cómo el Congreso de la República investigaba a dos expresidentes, al presidente Alan García, asociado a los narcoindultos, en las que un jefe del INPE ya estaba en la cárcel sin que el partido aprista esté poniendo chingue libertad, porque es un delincuente, por favor. Y que estos días ya se está publicando los resultados del mismo, pero ese era un tema político que teníamos. Allí lo ruidoso estaba en que sí, terminaban comprometiendo o no sé si de manera directa o responsabilizando políticamente de ese hecho al expresidente Alan García Pérez. Muchos analistas decíamos de que, sin duda, hay responsabilidad política de lejos. Y el tema de responsabilidad administrativa o penal es un tema de probanza que veremos si se da. Y lo otro que fue más indignante es saber de que el expresidente Alejandro Toledo, conocido, promovido y santificado como sano y sagrado, simplemente había sido millonario. Y sus millones, cuando se iba avanzando la investigación, en menos de 2 semanas pasó de 5 millones a 20 millones, que es el manejo más o menos demostrado hasta la fecha de empresas de fachada como Ecoteva, donde una de las principales accionistas o propietarias era su suegra, ¿no? La suegra de Toledo, la mamá de Elian Carp, ¿no? Una señora que nunca había demostrado ante el mundo manejar ni siquiera un kiosco de periódicos como microempresario, ¿no? Y un Toledo sin vergüenza, como lo conocemos, ¿no? Diciendo que es de su suegra. Luego dijo que también es de Maiman, alguien que era su asesor, un asesor que más tenía imagen de guardaespaldas de Toledo. Pero, dado los procesos de investigación en el Congreso, qué manera de presentarse las contradicciones. Y por cada mentira de Toledo venían investigaciones o las citaciones que hace el Congreso a gente sospechosa en el caso. Y entre una y otra entrevista en el Congreso de la gente citada, puro contradicciones. Y por cada mentira y mentira, un Toledo sinvergüenza pidiendo perdón por sus mentiras. Y muy bien, lo cierto es de que el cholo sano y sagrado, hoy sabemos que es simplemente un corrupto, millonario corrupto, porque ¿de dónde puede venir tanto dinero si no es por la corrupción asociada al gobierno, a haber sido presidente? Y eso sin duda, ¿no?, también teníamos. Y creíamos que ya en nivel de indignación e inflamación política en el Perú ya habíamos llegado al límite, hasta que se presentó el último caso, que es el tema que hoy se conoce como el caso López Meneses, que es el que está opacando el tema Alan García, el tema Toledo. Miren la magnitud del escándalo, la preocupación del caso López Meneses. ¿Pero de qué se trata? Óscar López Meneses es un agente de Vladimiro Montesinos, que sabemos que desde 1990 ha ido acumulando poder en el Estado, empezando con Fujimori, y hoy se está demostrando que nunca dejó de tener influencias. Este señor Óscar López Meneses, que había estado en la cárcel por chuponeador, en su casa tenía una protección policial y militar superior al del presidente de la República. Un agente chuponeador, o sea, casi un nadie, entre una mafia, un hombre que hace el trabajo sucio. Y en este país creer que la policía y el ejército le daba semejante protección a él en su casa, no puede ser. Lo escandaloso y preocupante fue la hipótesis de Lourdes Flores, que dijo, pareciera que Montesinos vivía allí y no en la base naval, haciéndonos creer que estaba cumpliendo su sentencia. No hay otra explicación. El montesinismo tiene fuerte influencia en el Poder Judicial, en la policía y en el ejército, eso lo sabemos.
los que conocemos la política nacional. Y por lo tal, sin duda, si esto se demuestra, sería indignante que la política nacional la manejen a esos niveles sectores delincuenciales, condenados, y que nos hacen creer que cumplen su condena en la base naval del Callao u otro. Entonces, esa es la importancia de esta famosa comisión López Meneses, de la cual el oficialismo, en alianza con el toledismo, han hecho de todo para controlarla. Si la comisión investigadora del caso es de los nacionalistas, ¿qué cosas nos van a presentar? Que son inocentes, que no hay nada. ¿Qué imparcialidad puede haber en la investigación? Felizmente, la oposición ha estado interactuando, jugando bien en este tema, y ojalá que el acuerdo al que han llegado en que Víctor Andrés García Belaúnde presida la comisión sea pues la garantía de que este caso se va a conocer, se va a revelar y se va a saber. Porque sería indignante, ¿no?, que la elección de Víctor Andrés García Belaúnde sea parte también de algún acuerdo para tapar, para incluso decir que no fue nada, en un inmenso caso que preocupa a la política nacional. Las democracias funcionan en base a partidos, con líderes, con estructuras, con mensaje. Y esperamos que los partidos tengan liderazgos claros y un sistema de renovación, que hagan un buen trabajo en el pueblo, trabajando con los jóvenes, las mujeres, los sindicatos, los campesinos, para promover adecuadamente la defensa de sus intereses, compatibilizando con el interés nacional en todo sentido, en la economía, en la política, fortaleciendo nuestro sistema democrático, desarrollando nuestra economía de mercado y participando activamente en la política local, regional, nacional. En el Perú no tenemos ese tipo de partidos, pero hay alguna estructura que funciona, un poco caudillista, y la interacción de ellos en un proceso de elección democrática, de alternancia de poder, de división de poderes, es lo que debe manejar la política soberana de un país. Pero cuando nos enteramos que hay poderes paralelos, que no, pareciera que habían un titiritero de nuestra clase política. Eso sí es preocupante. Y peor si se dice que ese poder paralelo, que actúan como titiriteros de nuestra clase política, visiblemente a los ojos del país son corruptos, son delincuenciales y hasta criminales. Y esta comisión, Óscar López Meneses, lo que queremos es que nos aclare también el poder paralelo. Nosotros no solo queremos decir cuántos policías han cuidado demasiado la casa de Óscar López Meneses, y explicaciones que no sé cuán satisfactorias puede decirse, ¿por qué a un chuponeador, operador, ex presidiario, ¿no?, lo protegían tanto? No, el país lo que quiere saber es quién vivía allí, realmente a quién se protegía, y si hemos encontrado la guarida del poder paralelo. Eso es lo que quiere saber el país. Y el pueblo tiene que estar atento y presionar para que se investigue eso. Por lo tanto, Víctor Andrés García Belaúnde, el presidente de esta comisión, espero que conozca, sepa y sea consciente de la responsabilidad que ha asumido respecto a la demanda ciudadana y nacional de que nos digan, ¿hay poderes paralelos en el país? Esta palabrita, poder paralelo, no es para poco, tal como estoy explicando, ¿no? En la política mandan los partidos que hacen el trabajo que le corresponde, asociado a las normas de nuestra democracia. Pero no, parece que ellos eran solo títeres de un titiritero que queremos saber, ¿no?, si sigue activo desde 1990. Y en este contexto es justamente donde tenemos dudas de que la clase política entregue al pueblo la verdad. El fujimorismo, que ha gobernado con Montesinos, ¿creen ustedes que nos va a entregar la verdad? ¿Le interesa la verdad? No creo. No dudo de que Keiko Fujimori y Kenji reconocen el daño que le ha hecho al gobierno de su padre, Vladimiro Montesinos. Y Keiko reiteradas veces ha dicho que para ella Montesinos es un criminal.
Correcto, es ella la hija, pero ante la historia han habido 10 años de gobierno de su padre con su asesor, Vladimiro Montesinos. Entonces, siendo cierto el deslinde de Keiko, de Kenji, pero el fujimorismo como estructura, como historia, no tiene autoridad moral para investigar el montesinismo. Luego, todo lo que poco se ha conocido, el manejo de Montesinos quien ha derribado al fujimorismo ha sido el montesinismo en alianza con la clase política. ¿Se acuerdan de los congresistas tránsfugas, comprados por Montesinos? Esos, en alianza con la oposición, han destituido al fujimorismo, primero del Congreso, y luego, ante la renuncia de Fujimori, declarar que no es renuncia, sino abandono. Y muy poco se sabe de cuánto terminó manejando después este poder paralelo al toledismo, al aprismo, y ahora sin duda va quedando claro lo que ya se ha conocido en la política como el descubrimiento del ollanta montesinismo, a raíz de este caso de Óscar López Meneses. Primero dejamos bien claro que el presidente del Perú por 5 años electo es Ollanta Humala, y eso es impecable, eso es de principio, se respeta. ¿No? Pero hoy que estamos viendo que se abrió una caja de Pandora, va quedando claro que el capitán Carlos de Madre Mía, que es Ollanta Humala, trabajó como capitán controlando zonas de narcoterrorismo, pero bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos veía el tema policial militar en la época de Fujimori. Y va quedando claro que el, entre comillas, levantamiento de Locumba, en el año 2000, justo cuando se escapaba Vladimiro Montesinos en el velero Carisma, esos vínculos van quedando más claros y se están, ¿no?, juntando, se puede decir, ¿no?, los nexos, la lógica de que sí hay fuertes antecedentes de Ollanta Humala con el montesinismo. Y los apristas, ¿no?, a través de Agustín Mantilla, se conocen esos vínculos. Entonces, pensar que desde 1990 o antes han habido poderes paralelos aquí y continúan, es para, como demócrata y como peruano, indignarse. Necesitamos líderes con presencia, con autoridad. Pero o si descubrimos que son títeres de un poder paralelo, qué vergüenza para nuestro sistema político y democrático. Y entonces la importancia de esta comisión Óscar López Meneses no es determinar qué guardias o qué soldados cuidaban esa casa, porque quieren llevar a ese nivel, sino determinar quién vivía allí, porque nadie va a creer que la semejante protección policial era para un personaje, ¿no?, un chuponeador, un agente insignificante de una organización delictiva. Con eso no nos van a engañar a nadie. Felizmente tenemos una prensa independiente que está ahí. Saludamos la actitud de la periodista Cecilia Valenzuela, que ha sacado esto y ahora va a dar novedades porque va a ser la primera entrevistada por esa comisión. Los peruanos tenemos que estar atentos a este proceso, sin olvidar el caso Alan García y el caso Toledo. Y en este país les quiero recordar que hay algunos hechos políticamente hablando que son, si se puede decir, procesos o acciones que marcan el final político o el final de procesos políticos. ¿A qué me refiero? Las famosas comisiones investigadoras del Congreso. La comisión Fujimori-Montesinos, ¿se acuerdan? La comisión Weissman, ¿no?, informó al país efectivamente, especialmente sobre el montesinismo. Y con eso se cerró un ciclo del fujimorismo en términos de que sí, pues, esa no era la forma correcta de gobernar. Sin duda, esa capacidad del fujimorismo de renacer, de reinventarse bajo el liderazgo de Keiko y, ojalá, vínculos reales, decisiones reales de desvinculación con el montesinismo, es un fenómeno político.
La comisión que investigó las coimas al gobierno de Alan García en su primer gobierno sobre el tren eléctrico, entre otros, marcó sin duda el carácter corrupto del primer gobierno de Alan García y sin duda todo el proceso político de salida del país hasta que prescribió su caso. Ahora la comisión Ecoteva es la comisión que simplemente va a enterrar a Perú posible, ¿no? y se espera encarcelar a Toledo. Y esta comisión de Óscar López Meneses, sin duda la mega comisión que se ha formado, es la que ha de permitir deslindar responsabilidades con los narcoindultos del segundo gobierno de Alan García, o sea, otra vez proceso de corrupción. Y de la forma en que presentan los resultados y la credibilidad de la misma, asociado a cómo interactúa Alan García y el Partido Aprista, veremos en qué termina. Y esta comisión de Óscar López Meneses da la misma trayectoria y característica de otras comisiones. Es el inicio de la liquidación política del nacionalismo y de Ollanta Humala. Porque va a ser difícil que esa comisión nos cuente un cuento, y peor, una de vaqueros. Porque ahí tenemos la prensa independiente y congresistas de oposición que sí van a... Aun cuando, miren, dije que el fujimorismo, el toledismo, el aprismo, no creo que, dados sus vínculos con Montesinos, tengan interés en decirnos la verdad. Uno que otro congresista y la prensa independiente sí sabe que aquí hay carne, hay cosas que aclarar, que quiere saber la gente. Hay mucho público atento a, si se puede decir, esta novela política o esta tragedia política. Por lo tanto, esa es la importancia que yo veo a la comisión López Meneses. ¿Existe en el Perú un poder paralelo? Siempre existió desde 1990 o antes, y cuando con claridad digo yo que esto empezó con Fujimori, reitero también de que siempre hablaré bien de Fujimori en economía y en pacificación. Por los otros temas y los vínculos jamás, porque nunca podemos aceptar cosas fuera de la democracia, cosas fuera de la ley. Pero históricamente en economía Fujimori nos sentó las bases del desarrollo, y para el proceso de desarrollo que tenemos era importante la paz y haber derrotado a un grupo terrorista que tenía otras pretensiones para el rumbo histórico del país también ha sido histórico. En dos temas que siempre hablaré bien de Fujimori, economía y pacificación, temas concretos de gobierno. Como que siempre hablaré bien también de gobiernos como Toledo en economía, bien, no lo ha malogrado, hemos seguido avanzando. El segundo gobierno de Alan García, mucho mejor, porque suertudo en mercado internacional y precios, pero la economía progresó. Y sin duda el sistema democrático. Y así como siempre hablo bien de Ollanta Humala, en que en economía vamos bien. Pero se ha enrarecido la política con este caso de Óscar López Meneses. Parece que es real que sí, se ha descubierto el Ollanta montesinismo y eso es una decepción. Y reitero que el papel histórico de la comisión López Meneses no es decirnos la cantidad de policías y soldaditos que amanecían en el domicilio de Óscar López. ¿Quién vivía allí? Eso es lo que quiere saber el Perú. Y vamos a estar atentos a ello, sin duda, en el seguimiento a este tema. Con esto doy pase a una brevísima interrupción del programa y volvemos con análisis finales. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
En nuestra política regional, lo que ofrecemos, lo que observamos es de que la población quiere seguir atenta a que se esclarezca un poco el ambiente electoral hacia las elecciones locales y regionales. Todos dicen que Jorge Acurio irá a la reelección y sin embargo lo que la población sabe de Jorge Acurio es todo lo que informa la prensa respecto a sus juicios y a la forma un poco rara con que el Poder Judicial en el Cusco está viendo este tema. En el sentido de que hay salas que no funcionan y funcionan dentro de plazos, y si hay plazos que se vencen, la cosa vuelve a foja cero, pero eso entendido en política significa darle una manito, prácticamente, darle una manito para que tenga tiempo a postular, a reelegirse, y asociado a eso todo lo que de manera lógica salta en la gente, ¿no? ¿Es casual lo que hace el Poder Judicial? Se dice de que la OJMA ya está queriendo intervenir algunos jueces y vocales. Será por algo, ¿no? Si es cierto eso, será por algo. Y ¿es Jorge Acurio el personaje que debe seguir en el gobierno regional Cusco? Por la cantidad de pruebas asociadas a sus juicios, ¿no? Sin duda no es un político transparente, no lo es, no es honesto, no lo es. Segundo, ha hecho una buena gestión. En esto les gustó a muchos cusqueños la publicación de una entrevista que se me hizo espontáneamente en algún momento. Hay una visión de desarrollo que acompaña el accionar del gobierno regional Cusco. Techar el estadio Garcilaso, por ejemplo, es la obra más fundamental y prioritaria para nuestro desarrollo. Entonces, es un poquito complicado, ¿no? Encontrar virtudes personales, políticas y de gestión en el actual presidente del gobierno regional, francamente. Y por otro lado, la población también sin duda quiere saber qué otras opciones o alternativas pueden haber para el gobierno regional para el próximo año. Y todos están atentos a saber si Luis Arturo Flores, nuestro actual alcalde provincial, ¿no?, podría animarse a liderar un frente que pueda aspirar al gobierno regional, pero tiene que ser alternativo. Estamos hablando de otro enfoque, otra estrategia. Estamos hablando de cualidades, de virtud. Y si esa decisión no se da, habría forma de encontrar un espacio, construir un espacio, un liderazgo que puede ser respaldado por la población, pero asociado a recuperar el carácter del Estado en términos de que es servicio público, a recuperar la política también como servicio público, ¿no?, y a restablecer algunos valores que todos quisieran: trabajo, honestidad, pertinencia, eficacia, transparencia. Estos siguen interrogantes para nuestra política. En medio de la crisis en la que estamos, en el caso hoy, Óscar López Meneses, ha vuelto a caer la popularidad de Ollanta Humala. Hay encuestas que señalan regional y nacionalmente que la gente, más del 60%, no quiere reelegir a sus actuales autoridades. Nuestra política se va haciendo incierta. Una característica ya de hace muchos años, la incertidumbre en nuestra política. La incertidumbre quiere decir de que nadie podría decir qué está pasando, a dónde vamos. Y que solo de una manera sorpresiva podemos ir teniendo alguna información, algo que muestra una debilidad inmensa de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad política. Obviamente, enero de 2014 empieza con fuerza la campaña electoral. Esperemos que por lo tanto se aclare la incertidumbre, la oscuridad del tema político que nadie podría predecir, para que en condiciones de mayor información y perspectiva podamos seguir haciendo los análisis y comentarios que sean pertinentes desde aquí en Poder y Desarrollo Regional. Reiterada gratitud al periodista Washington Alocida Portilla por la generosa sesión de la programación, la existencia de este programa. Y repetir nuestra gratitud a las televisoras que repiten este programa en Quillabamba, Calca, Urubamba, Urcos, Sicuani, Espinar, Yanaoca,
Santo Tomás y a las emisoras radiales cuya programación se escucha en Calca, en Acomayo y Paroro. Por lo tanto, estamos casi, faltando Paucartambo y Anta, casi en toda la región. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta el próximo programa de Poder y Desarrollo Regional. Amigos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares y compartir con nosotros un programa más de Camino a la Verdad. Nuestro programa que siempre tratamos de dejar lo mejor de la información y de todos aquellos datos, quizás hasta históricos, para que ustedes vayan haciendo su archivo y vayan tratando de enfocar un poquito mejor las realidades de la existencia en nuestro planeta Tierra, que no solamente vivimos en este mundo tridimensional, sino vivimos en un mundo de existencia multidimensional. Y es ahí donde queremos llevarlos para el entendimiento de la multidimensionalidad de existencia y de la vida inteligente más allá de este plano físico terrenal. Para comenzar lo dejamos con el pensamiento del día de hoy. Adelante con el pensamiento.
pensamiento del día de hoy nos da un reflejo de una manera de enfocar las cosas diferentes. Nos dice, lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido. Voltaire. Para la mayoría de personas que estamos en estos ambientes esotéricos, metafísicos, espiritualistas, místicos, la casualidad no existe. Es una ley y una de las grandes leyes que este gran maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces más grande, muchos creen que es la reencarnación o la propia vida en existencia de Enoc, uno de los grandes patriarcas bíblicos, etc. Bueno, él hablaba de los 7 principios herméticos y uno de ellos era este principio de que nada es casual, que todo tiene su causa y efecto. Es una ley de la causa y efecto. Todo tiene una razón de ser. Por lo tanto, las cosas que suceden en la vida cotidiana tiene una razón objetiva, no es casualidad. La casualidad no existe. Que te encuentres con una persona que hace tiempo no la ves, que hayas tenido la oportunidad de conocer a algunas personas que han motivado ciertas emociones y sentimientos en ti, no es casualidad. Que por ahí se te aparezca alguien y tú dices, bueno, el ángel de la guarda me lo mandó para que me cuide y me guíe porque no tuve tal accidente o no me pasó tal o cual cosa. No son casualidades, son hechos reales que por alguna circunstancia, como dice Voltaire, una causa ignorada de su efecto desconocido, ¿no? Los seres humanos siempre atribuimos a milagros a las cosas fuera de lo normal. Atribuimos a milagros, que un día vamos a explicar de qué se tratan los milagros bajo otro enfoque, no como una realidad o presencia divina, sino como una propia acción del humano que genera ciertas frecuencias en sus estados mentales y atraen ciertas cosas para su beneficio y provecho. Entonces, la mente es un imán, es una gran máquina, el cerebro. El cerebro es una gran máquina cuyo continuo desarrollo o lo que mantiene una continua interrelación con su medio es el cerebro. Entonces, es la mente. Y esta mente es la que comienza, en base a una acción que generamos nosotros, los seres humanos, a atraer todo aquello que necesitamos. Puede ser, fíjense ustedes, esta situación consciente o puede ser inconsciente. A veces basta un haz de segundo que tú programes algo en la mente para que todo comience a funcionar de acuerdo. Y dices, bueno, y me llegó esto, caramba, qué buena suerte la mía, ¿no? O qué casualidad que ha sucedido esto para mí. No hay casualidad ni hay suerte, es acción mental. Entonces las cosas suceden por una situación de acciones mentales y las cosas suceden no por casualidad, sino que estas acciones mentales, como dice Voltaire, que causa ignorada de un efecto desconocido. Es un efecto desconocido porque no tomamos conciencia de que eso funciona así. Pero cuando el ser humano comienza a tomar conciencia que las cosas funcionan bajo ciertas leyes estructuradas y que existen, como le decía Hermes Trismegisto, la ley de la causa y efecto, es algo que está sucediendo por algo. Entonces, si algo malo te está pasando en este momento, es porque simple y llanamente tu estado mental está generando alguna acción de pensamiento que está llevándote por el camino equivocado. Entonces hay que tratar de hacer un reciclaje mental, hay que tratar de reordenar, reorganizar esos pensamientos, esas acciones mentales para que las casualidades, entre comillas, sean algo de beneficio y provecho para nosotros y no de perjuicio. Entonces, si en tu vida, en tu existencia, algo no está andando bien, es porque simple y llanamente tu estado mental, ese efecto desconocido, está generando todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces yo te invito a que hagas un alto en tu vida, te invito a que hagas un reconocimiento de tu existencia hasta ahora. Saquemos de aquí a Dios, a los seres divinos, a los ángeles, saquemos a todo ello, porque acá tenemos que reconocer una realidad, no de casualidad, sino porque algo está sucediendo por alguna acción que vienes arrastrando desde atrás, sea esta buena o sea mala. Pero si las cosas te están yendo mal, es porque tu acción mental está funcionando mal. Si las cosas te están yendo bien, es porque estás direccionando ya bien tus pensamientos para tu provecho y beneficio.
Acá no culpemos a Dios de nada, ni a los seres divinos de nada. Es tu acción mental. Y ese efecto desconocido es una acción mental, así de simple. Voltaire no lo dice tajantemente, pero él dice que la casualidad no es una casualidad. La casualidad es una situación que se te presenta por alguna acción desconocida, y esto es básica y fundamentalmente una acción mental. Así que hay que corregir estas casualidades y tomarlo como una realidad. Tú dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación de mi vida? ¿Por qué estoy envuelto en tantos problemas? ¿Por qué estoy desaprovechando mi existencia y tengo en mi cabeza pues todo un globo de cosas que no me permiten andar? Entonces comienza a desocupar ese desperdicio que tienes en tu cerebro y comienza a cargarlo con cosas positivas y favorables, y vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Y la ley de causa y efecto es una ley fundamental de la existencia. Esto tenemos que considerarlo plenamente, porque todo aquello que hagas se genera en un efecto. Por lo tanto, si ahora estás como estás, es porque hubo una causa, y esa causa hay que buscarla. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has pensado? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo estás manejando tu vida en todo tu entorno? De repente ahí es donde viene el problema, y el efecto es el que estás padeciendo como ser humano en este mundo físico terreno. Por lo tanto, busca dónde está el problema, dónde comenzó tu problema, hazte una retrospección, un retroceso a tu vida, a tus momentos de existencia anteriores, y por ahí te vas a dar cuenta que quizás cometiste un fuerte y grave error y hoy estás pagando las consecuencias. Causa y efecto, es una ley. Acá no hay casualidades. La casualidad no existe. Las leyes funcionan de esa manera. Y no estoy hablando de leyes terrenales, sino estoy hablando de leyes cósmicas. Y las leyes cósmicas funcionan así. Tarde o temprano te van a dar en la cabeza con un bate de béisbol, si es que tu manera de actuar y de ser como ser humano no funciona adecuadamente con la armonía de este universo. El universo funciona en una armonía extraordinaria, y los seres humanos con la acción mental o nos metemos en esa armonía o simplemente nos vamos por la tangente, y es ahí donde comienzan los grandes baches. Así que la casualidad no existe. Te encontraste con alguien, te encontraste con un ser querido después de mucho tiempo, no es casualidad que te encontraste, es por algo. Quizás necesitas de él o él necesita de ti, porque todo es intercambio de información. Por lo tanto, en ese encontrar y en esas casualidades viene mucho que entender y aprender en la vida cotidiana de los seres humanos. Así que dejemos de lado las casualidades y veámoslos como causa y efecto. Por algo estás así, por algo tienes lo que tienes, y por algo no tienes lo que tienes, por algo estás padeciendo lo que estás padeciendo. Así que libera y genera una acción mental mucho más favorable para tu beneficio y provecho. Bueno, el día de hoy, amigos, cambiando de tema, hemos preparado un programa para ustedes que espero sea el desarrollo del mismo de vuestro agrado también. Hemos hablado durante estos últimos programas sobre el cometa Ison. Este cometa enigmático y muy inmenso y fabuloso, que estuvo considerado como el cometa del siglo, pues ya terminó su ciclo y vamos a hablar sobre el cometa Ison. Pero hay algo bien interesante que sucedió en todo el transcurrir de la trayectoria de este cometa Ison. Resulta que estuvo rodeado por algunos objetos voladores no identificados que incluso le dieron la vuelta alrededor, como que lo estaban chequeando o como que algo estaban haciendo con este cometa. Tenemos los videos y algún detalle sobre estos ovnis que aparentemente son naves nodrizas que han estado rodeando al cometa Ison. Es algo que se viene ya repitiendo con mucha frecuencia, no solamente con el cometa Ison, sino en la Luna, en el Sol, cerca de nuestro planeta Tierra. Estos grandes objetos inmensos que tienen a veces kilómetros están ya merodeando muy claramente alrededor de nuestro sistema solar. En las novedades de la semana, amigos, tenemos las diferentes situaciones climáticas y atmosféricas que se han suscitado en nuestro planeta y que se están presentando. Son realmente ya alarmantes las cosas que estamos viendo alrededor de nuestro planeta,
por este cambio climático que comentamos muchas veces en nuestro programa y por este embate de nuestro astro rey, el Sol. Otra de las cosas que vamos a tocar el día de hoy, me han pedido que hable sobre los ángeles, ¿no? Vamos a hablar sobre los ángeles, pero bajo un punto de vista muy diferente al común denominador. Los ángeles muchas veces las personas creen que son seres divinos, jerarquías de la iglesia, pero bueno, también están denominados como jerarquías. Pero vamos a hablar una cosa muy diferente a los ángeles, para que ustedes vean otro ángulo de lo que en realidad, desde nuestro punto de vista, desde Camino a la Verdad, son los ángeles. Bien, este clima acá en Cusco está bastante severo, está muy, muy fuerte, ha habido lluvias torrenciales, ha habido los ríos están creciendo y recién estamos comenzando y eso me ha afectado la garganta, así que me van a disculpar un poquitín por mi garganta que no anda del todo bien, El agradecimiento por esta comprensión. Bueno, vamos a hablar sobre este señor por decirle, sobre el cometa Ison, que el cometa Ison ya ha sobrevivido al perihelio. El perihelio es la posición en el espacio donde se encuentra un objeto en relación a otro. Por lo tanto, Ison se encontró muy cerca del Sol y ha sobrevivido, pero es una sobrevivencia poco común, ¿no? Porque normalmente cuando un cometa se acerca a cierta distancia del Sol, pues simplemente las ondas solares, las energías y las tormentas que están a la orden del día en el Sol, simple y llanamente lo desaparece. Pero Ison